Atención, este podcast es un apoyo y compañía a tu lectura. No pretende reemplazar tu lectura y respeta los derechos de autor. Comenzaremos con la lectura del libro de Joe Dispenza. El placebo eres tú. Ahora repasaremos el prólogo, el prefacio y la introducción. Recuerda suscribirte y dar me gusta para apoyar este contenido. ¿Listos para una inmersión profunda en el poder de la mente? Por supuesto. Hoy nos adentramos en El placebo eres tú de Joe Dispenza. Un libro que nos invita a repensar nuestras capacidades de curación. Exacto. Y lo que me parece fascinante es que Dispenza no se imita una simple idea. No, para nada. Lo respalda con evidencia científica. Usa campos como la epigenética, la neuroplasticidad. Y la psiconeuroinmunología. ¿Podrías explicarnos brevemente qué son la epigenética y la neuroplasticidad? Claro. La epigenética. Imagina que tus genes son como un plano. Ajá. Un plano de construcción de una casa. Entiendo. La epigenética sería como el equipo de construcción Ya. que decide qué partes del plano se van a usar Interesante. y cómo se van a construir. Ok. Nuestras experiencias, nuestro estilo de vida, incluso nuestros pensamientos pueden influir en este equipo, Ya veo. encendiendo o apagando ciertos genes. Fascinante. En cuanto a la neuroplasticidad, Sí. piensa en tu cerebro como un bosque con muchos caminos. Ok. Cada vez que aprendes algo nuevo o tienes una experiencia nueva, Ajá. se crea un nuevo camino en ese bosque. Interesante. Y cuanto más practiques algo, más fuerte se vuelve ese camino. Entiendo. La neuroplasticidad nos dice que nuestro cerebro no es estático, sino que se adapta y cambia constantemente a lo largo de nuestra vida. Es increíble. Entonces, según Dispenza, Sí, nuestras experiencias y pensamientos pueden afectar exactamente. no solo la expresión de nuestros genes, Correcto. sino también la estructura de nuestro cerebro. Así es. Y Dispenza va más allá de la teoría. Ajá. Comparte su propia historia de recuperación. Su propia historia. Sí, en el prólogo describe cómo se recuperó Ok. de una grave lesión en la columna. Una lesión en la columna. Sí, que le dejó 6 vértebras fracturadas. Mis vértebras. ¿Qué pasó? Sufrió un accidente mientras competía en un triatlón. Un triatlón. Los médicos le dijeron que necesitaba cirugía ¡Wow! y que probablemente nunca volvería a caminar con normalidad. ¡Qué situación tan difícil! En lugar de someterse a la cirugía, Ajá. Dispenza decidió confiar en el poder de su mente Confiar en el poder de su mente. para sanar. Ujú. En el prefacio describe cómo se sumergió Ay, ya. en un riguroso proceso de visualización, Visualización. imaginando su columna vertebral sanando, Oh. vértebra por vértebra. Interesante. Eso suena a un desafío inmenso. Lo fue. ¿Cómo logró mantenerse enfocado? Esa fue una de sus mayores batallas. Ay. Luchar contra la avalancha de pensamientos negativos Claro. y dudas. Dispenza tuvo que entrenar su mente Ya veo. para permanecer en el momento presente, Ok. visualizando su columna completamente restaurada. ¿Y lo logró? Incluso llegó a incorporar la visualización Ajá. en actividades cotidianas como ducharse o caminar, imaginando cada movimiento con su columna sana. Es interesante cómo describe la visualización. Sí, No solo como una herramienta para la curación física, exacto. sino también para reprogramar su mente Correcto. y crear una nueva realidad. Y lo más sorprendente es que a medida que dominaba esta técnica, Ajá. comenzó a experimentar cambios fisiológicos. Cambios fisiológicos. Su cuerpo respondía a sus pensamientos. Podríamos decir que estaba experimentando una especie de efecto placebo. Precisamente, en la introducción, Ajá. Dispenza plantea la pregunta: Sí, ¿y si pudiéramos aprovechar el poder del efecto placebo ya, sin depender de un agente externo? esa es una idea realmente poderosa. Lo es. Ser nuestro propio placebo. ¿Qué es exactamente el efecto placebo? El efecto placebo es un fenómeno en el que una persona experimenta una mejora Ok. en su salud Ajá. después de recibir un tratamiento inactivo, Inactivo. como una píldora de azúcar, Ya veo. simplemente porque cree que está recibiendo un tratamiento real. Entonces, en esencia, Sí, se trata del poder de la creencia exacto. para influir en nuestra biología. Dispenza nos invita a explorar este poder en nosotros mismos. Antes de continuar, me parece importante aclarar a qué se refiere Dispenza Dime. cuando dice que este libro, NO, es sobre negar una condición médica. Tienes razón. Es importante aclarar eso. Dispenza enfatiza que no se trata de rechazar el tratamiento médico, ni de negar la existencia de una enfermedad. Entiendo. Se trata de comprender cómo nuestra mente puede jugar un papel Ya. importante en el proceso de curación, Ok. complementando otros tratamientos. Es como si tuviéramos un poder interior Exacto. que podemos aprovechar para mejorar nuestra salud. Sí. Y
Y en los siguientes capítulos, Dispensa nos guía a través de la ciencia, las historias y las técnicas, para hacer precisamente eso. Qué interesante. Y en el capítulo 1, Dispensa nos introduce a un mundo lleno de historias fascinantes. Que desafían nuestra comprensión del poder de la mente. Exactamente. Me intriga especialmente el caso del hombre que murió, después de ser diagnosticado erróneamente con cáncer. Sí, un caso muy impactante. A pesar de nunca haber tenido la enfermedad, su creencia en el diagnóstico fue tan poderosa que su cuerpo manifestó los síntomas. Así es. E incluso sucumbió a la enfermedad imaginaria. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo así suceda? Este caso ilustra el efecto nocebo. El efecto nocebo. Que es como la otra cara del efecto placebo. Ajá. Si el placebo se basa en la creencia de que algo nos curará, el nocebo se basa en la creencia de que algo nos hará daño. Ya veo. En ambos casos, la mente juega un papel fundamental en cómo nuestro cuerpo responde. Es increíble y a la vez un poco aterrador pensar Lo es. que nuestras creencias pueden tener un impacto tan fuerte en nuestra salud. Es por eso que Dispensa enfatiza la importancia de tomar conciencia de nuestros pensamientos y creencias, ya que estos pueden influir en nuestra biología. En el capítulo 2, Dispensa nos lleva a través de la historia, del conocimiento sobre el placebo. Es un recorrido fascinante. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Sí. ¿Qué podemos aprender de esta evolución histórica? Lo que antes se consideraba un simple truco mental, ahora se reconoce como un fenómeno real, con implicaciones significativas para la salud. Interesante. La ciencia está empezando a desentrañar los misterios de cómo la mente puede influir en el cuerpo. Hablando de ciencia, Dime. Dispensa menciona el trabajo del Dr. Herbert Benson en la década de 1970. Un pionero en el campo. Quien demostró que la meditación trascendental podía tener efectos fisiológicos. Exacto. Como reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Así es. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este estudio? Claro. El Dr. Benson fue pionero en investigar la conexión mente-cuerpo. Sus estudios con la meditación trascendental demostraron que al aquietar la mente y enfocar la atención, se pueden producir cambios medibles en el cuerpo. ¿Cómo cuáles? Como la reducción del estrés y la mejora del sistema inmunológico. Esto nos da una base científica para entender cómo las prácticas mentales pueden influir en nuestra fisiología. Exactamente. Y no solo eso. Dispensa también menciona estudios donde personas con síndrome de intestino irritable experimentaron una mejoría significativa tras tomar un placebo. Increíble, ¿no? A pesar de saber que no era un medicamento real. Ese poder de la mente. Eso es realmente sorprendente. Pues. Saber que se trata de un placebo. Y aún así obtener resultados positivos. El poder de la creencia. Me pregunto, ¿cómo es que la mente logra crear estos cambios en el cuerpo? Para entenderlo mejor, Dispensa nos lleva al interior del cerebro en el capítulo 3, donde explora la fisiología del efecto placebo. Siempre me ha fascinado cómo nuestros pensamientos pueden traducirse en cambios físicos. Es un misterio que la ciencia está desvelando. ¿Qué sucede a nivel cerebral? Bueno. Cuando creemos en algo, como la curación, por ejemplo. Cuando aceptamos una nueva creencia. Como la creencia en nuestra capacidad de curación. Estamos reemplazando los viejos patrones de pensamiento por otros nuevos. Ya veo. Es como si reescribiéramos el guión de nuestra vida. Interesante. Cambiando la narrativa de enfermedad por una de salud y bienestar. Entonces, si lo entiendo bien, estamos recableando nuestro cerebro. Exactamente. Para que funcione de una manera que promueva la curación. Así es. Y que este proceso de recableado se conoce como neuroplasticidad. Correcto. Que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Exactamente. Y este proceso no se limita solo al cerebro, ¿verdad? No, para nada. En el capítulo 4, Dispensa explora cómo el efecto placebo se manifiesta en el cuerpo, profundizando en el mundo de la epigenética. Un campo fácil. Podríamos decir que nuestra mente puede influir en la expresión de nuestros genes. Así es. Recuerda que la epigenética es como ese equipo de construcción que decide qué partes del plano genético se utilizan. Cómo se construyen nuestras experiencias, emociones e incluso pensamientos pueden influir en este equipo. Ya veo. Activando o desactivando ciertos genes. Entonces, si experimentamos emociones positivas, exacto, como la alegría o la gratitud,
podríamos estar activando genes que promueven la salud. Correcto. Y del mismo modo, Ajá. si vivimos en un estado de estrés crónico o negatividad, Sí. podríamos estar activando genes que contribuyen a la enfermedad. Así es. Dispensa Sagenta describe un proceso fascinante, Lo es. en el que nuestras experiencias internas, incluso las imaginarias, Ajá. pueden afectar nuestra expresión genética. Exactamente. Y esto nos lleva al concepto del ensayo mental, Sí. que se explora en el capítulo 5. Un capítulo clave. Dispensa explica que al imaginar vívidamente una experiencia positiva, como la curación de una enfermedad, Sí. podemos desencadenar cambios epigenéticos similares Interesante, ¿verdad? a los que se producirían si la experiencia fuera real. Es el poder de la mente. O sea que nuestros pensamientos y visualizaciones pueden tener un impacto a nivel genético. Correcto, nuestro cuerpo no puede distinguir Wow, entre una experiencia real y una imaginada vívidamente. increíble. Por lo tanto, cuando ensayamos mentalmente una experiencia positiva, nuestro cuerpo responde como si estuviera sucediendo realmente, Ya veo. liberando sustancias químicas y activando genes que promueven la salud. En el capítulo 6, Dispensa habla sobre el poder de la sugestión Sí, y su rol en el efecto placebo. un tema fascinante. ¿Cómo se relaciona la sugestión con todo esto? La sugestión es la capacidad de influir en el subconsciente, El subconsciente. esa parte de nuestra mente que opera por debajo del nivel de la conciencia. Entonces, podríamos decir que nuestras creencias Sí, y hábitos más arraigados residen en el subconsciente. exactamente. Y a través de la sugestión, podemos acceder a este nivel Así es. y reprogramar esas creencias. Correcto. ¿Y cómo logramos acceder al subconsciente? Dispensa propone la meditación La meditación. como una herramienta clave para quietar la mente consciente, Ok. acceder al subconsciente. ¿Podrías explicarnos un poco más Wow. sobre cómo la meditación nos ayuda en este proceso? La meditación nos permite entrar en un estado de relajación profunda, Ok, donde podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio. ya. En este estado de calma mental, Ajá, somos más receptivos a la sugestión interesante. y podemos empezar a plantar nuevas semillas de creencia Ya. en nuestro subconsciente. En el capítulo 7, Dispensa habla sobre cómo nuestras actitudes, Sí, creencias y percepciones dan forma a nuestra realidad. un capítulo fundamental. ¿Qué significa esto? Nuestras creencias actúan como filtros Ajá, a través Ujú. de los cuales interpretamos el mundo. entiendo. Si creemos que somos indignos o incapaces, Sí, tendemos a percibir las experiencias que confirman esas creencias. claro. Es como si estuviéramos atrapados en una prisión Ya. de nuestra propia creación. Entonces, si cambiamos nuestras creencias, Exacto. podemos cambiar nuestra percepción del mundo Sí, y nuestra realidad. correcto. En el capítulo 8, Dispensa introduce un tema que siempre me ha fascinado, ¿Cuál? la física cuántica. Sí. ¿Qué tiene que ver la física cuántica con el efecto placebo? La física cuántica nos muestra que la materia Ajá. no es tan sólida como pensábamos, Yeah. sino que está compuesta por partículas subatómicas Ok. que existen en un estado de posibilidad. Interesante. Estas partículas pueden comportarse como ondas o como partículas, Ajá. dependiendo de cómo las observemos. Es decir, el simple acto de observar puede influir en la realidad. Exacto, y esto tiene profundas implicaciones para el efecto placebo, Mario. si nuestra conciencia puede influir en el comportamiento de las partículas. ¿Por qué no podría influir en nuestro propio cuerpo? Es una idea realmente revolucionaria. Lo es. Y para ilustrar cómo funciona esto en la práctica, en los capítulos 9 y 10, Sí. Dispensa comparte historias de personas Ujú. que han utilizado el poder de la mente para sanar sus cuerpos. Historias inspiradoras. Me encanta cómo Dispensa combina la ciencia con historias de la vida real Es una combinación poderosa. para que podamos ver cómo estas ideas se aplican en la práctica. Exactamente. En el capítulo 9 conocemos a Lori, Sí. quien se curó de una rara enfermedad ósea degenerativa, Un caso extraordinario. a Candace, quien superó una grave enfermedad de la tiroides, Impresionante. y a Juan, Ajá. quien se recuperó de la esclerosis múltiple. Son ejemplos de la capacidad de la mente. Son ejemplos realmente inspiradores del poder de la mente para sanar el cuerpo. Y en el capítulo 10, Dispensa va más allá, Sí. presentando datos científicos recopilados durante sus talleres, Datos científicos. como escáneres cerebrales, ¡Wow!
y mediciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, Interesante. que muestran cambios fisiológicos en las personas que experimentaron curaciones durante sus talleres. Es increíble cómo estos datos respaldan las historias. ¿Lo ves? Y nos muestran que el poder de la mente no es solo una idea abstracta, Exacto. sino una fuerza real Así es. que puede transformar nuestra biología. Y lo mejor de todo es que estas personas no eran monjes o místicos, Ya. sino gente común que aprendió a aprovechar el poder de su mente. En la segunda parte del libro, Sí. Dispensa nos ofrece herramientas prácticas para hacer precisamente eso, Exactamente. convertirnos en nuestros propios placebos. Un concepto revolucionario. Nos guía paso a paso a través de un proceso de meditación Correcto. diseñado para ayudarnos a reprogramar nuestras creencias Ajá. y crear la realidad que deseamos. Así es. Estoy ansiosa por adentrarnos en estas técnicas de meditación Y descubrir cómo podemos aplicarlas en nuestras propias vidas. Es un viaje fascinante. Y es importante recordar que este viaje Sí. no se trata solo de curar enfermedades físicas, sino de utilizar el poder de la mente Exacto. para mejorar cualquier área de nuestra vida. Así es. Eso es genial. Lo es. Significa que podemos usar estas herramientas para mejorar nuestras relaciones, Ajá. nuestras finanzas, Ajá. nuestra creatividad. Cualquier cosa. Exactamente. El principio es el mismo. Ya. Al cambiar nuestras creencias y nuestros patrones de pensamiento, Ajá. podemos crear la realidad que deseamos. En los siguientes capítulos exploraremos cómo podemos aplicar estas técnicas Me parece genial. para crear una vida más plena, Sí. saludable y significativa. Un viaje que vale la pena emprender. Ajá. En el capítulo 11, Dispensa nos introduce al mundo de la meditación. Ajá. Pero no te preocupes si eres principiante. Ya. Él lo explica de una manera muy accesible, Oh. como un manual de instrucciones. Entiendo. Me alivia escuchar eso porque siempre he pensado que la meditación es algo complicado Sí. y reservado solo para expertos. Dispensa desmitifica la meditación Ajá. y la presenta como una habilidad que cualquiera puede aprender A ver. y mejorar con la práctica. Oh. Lo importante es encontrar un enfoque que funcione para ti, Sí. que te permita conectar con tu paz interior. En el capítulo 12, Ujú. Dispensa nos lleva al siguiente nivel, Exacto. presentándonos las técnicas de meditación que utiliza en sus talleres, Sí. las mismas que han ayudado a tantas personas a transformar sus vidas. Son técnicas muy poderosas. Una de las técnicas que me llamó la atención Tim. es la meditación de la gratitud. Sí. ¿Cómo puede algo tan simple como sentir gratitud Es increíble, ¿verdad? tener un impacto tan profundo en nuestra salud y bienestar? La gratitud es una emoción poderosa Ajá, que nos ayuda a cambiar nuestro enfoque ya, de lo que nos falta sí, a lo que tenemos. entiendo. Cuando nos enfocamos en lo que apreciamos, experimentamos una sensación de plenitud y satisfacción Claro. que se refleja en nuestro estado mental, emocional Ya me e ven. incluso físico. Es decir, la gratitud no solo nos hace sentir bien, Para nada. sino que también produce cambios positivos en nuestro cuerpo. Exactamente. Dispensa explica cómo la gratitud puede reducir los niveles de cortisol, Correcto. la hormona del estrés, Ajá, y aumentar los niveles de serotonina y dopamina, interesante. neurotransmisores asociados con la felicidad y el bienestar. Es increíble cómo una práctica mental Lo es. puede tener un impacto tan profundo en nuestra química cerebral. Otra técnica fascinante que Dispensa describe Sí. es la meditación de la visualización creativa. ¿En qué consiste esta técnica? Se trata de imaginar vívidamente Ajá. la realidad que deseamos crear, Ok. sintiendo las emociones como si ya estuviera sucediendo. ¿Y cómo funciona esto a nivel práctico? Bueno, ¿Cómo puede la visualización crear cambios reales en nuestra vida? la clave está en el poder de la mente subconsciente. Cuando visualizamos algo con intensidad y emoción, Sí. enviamos un mensaje poderoso a nuestro subconsciente Ya veo. que empieza a trabajar para manifestar esa realidad. Es como si estuviéramos plantando una semilla en nuestro interior Exacto. y nutriéndola con la energía de nuestra intención y emoción. Y con el tiempo, esa semilla germinará Ah, y dará frutos en forma de nuestra realidad deseada. Las técnicas de meditación de Dispensa son realmente inspiradoras. ¿No son? Y me parece increíble que estén respaldadas por la ciencia Sí. y por tantas historias de éxito. Este libro nos ofrece un mapa Ajá. para acceder al poder del efecto placebo, Ya, para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia realidad. qué interesante. Y al final del libro, Dispensa nos deja con una idea poderosa para reflexionar. ¿Cuál? No eres una gota en el océano, Ajá. eres el océano en una gota. ¿Qué significa esta metáfora?
nos recuerda que somos mucho más grandes y poderosos Sí. de lo que pensamos. Entiendo. Que todos estamos interconectados. Ajá. Y que tenemos un potencial ilimitado dentro de nosotros. Es un llamado a despertar a nuestra verdadera naturaleza. Exacto. Y reconocer que somos capaces de crear la vida que deseamos. Y al cerrar este deep dive en el placebo, eres tú. Sí. Los invito a explorar estas ideas con una mente abierta. Ajá. Y un corazón receptivo. Ok. Permítanse cuestionar sus suposiciones, Bien. desafiar sus limitaciones. Entiendo. Y descubrir el extraordinario poder que reside dentro de cada uno de ustedes. El viaje hacia la autocuración y la transformación personal comienza con la creencia Sí. de que es posible. Así es. Y al abrazar el poder del efecto placebo, Exacto. podemos abrirnos a un mundo de posibilidades infinitas. Un mundo fascinante por descubrir.